Y lo que van a ver acá donde alumbro son esas formaciones de color blanco que están distribuidas en gran parte de este sector de la mina. Se llaman estalactitas, están compuestas en este caso puntual por un mineral que se llama carbonato de calcio, que vienen a ser sales minerales, y son formaciones que normalmente las vamos a ver crecer en el interior de cavernas naturales de muchos lugares de la Argentina y también del mundo, como la caverna de las Brujas en Malargüe en Mendoza, que es una caverna natural donde pueden verse formaciones como estas, bastante grandes por ser un lugar natural. También las podemos encontrar en lugares como los cenotes en México, en cavernas de Grecia, Italia, Francia, España, Brasil, Marruecos, Cuba y muchos otros lugares más del mundo que son naturales, en los cuales formaciones como estas llevan miles y millones de años de crecimiento, y por esos motivos puntuales pueden verse estalactitas como estas, de 5, 10, 15, 20 metros de largo, por la cantidad de miles y millones de años creciendo en esos lugares naturales de nuestro planeta. Y algunas veces son formaciones que se van a generar también en el interior de ambientes artificiales o creados por el hombre, como el espacio que estamos conociendo ahora. Y se van generando con el paso del tiempo, a medida que el agua que cae en la superficie empieza a acumularse en la capa vegetal, que es como una esponja que absorbe agua de la superficie cuando está lloviendo, y con el tiempo el agua que se acumula tiende a filtrar entre grietas y fisuras de las piedras, y en su paso al interior de cavernas o túneles como el que conocemos ahora, el agua encuentra minerales, puntualmente en este caso carbonato de calcio. Esa mezcla de minerales y agua se convierte en una lluvia ácida con un pH alto que empieza a llegar a la estructura interior. Con el tiempo los minerales se acumulan, se van cristalizando, se endurecen, se van a convertir en una roca, y esas formaciones que estamos viendo van a crecer aproximadamente 1 centímetro cada 50 a 100 años de tiempo. ¿Sí? 1 centímetro, que es un poquito así más o menos, cada 50 a 100 años de tiempo, un poquito así, ¿no? Un crecimiento súper lento, que va a depender de muchísimos factores también, como por ejemplo temperaturas interiores, que en todas las cavernas o túneles que podamos visitar, la temperatura es distinta, y eso tiende a modificar el tiempo de crecimiento en más o en menos tiempo. La cantidad de precipitaciones o lluvias en la zona, que también es diferente en cada lugar y cada año, y eso va a influir directamente en ese promedio de crecimiento también. Y el tercer factor importante para el crecimiento de las formaciones que ven sería la cantidad de arrastre mineral que pueda producir el agua mientras va filtrando desde la superficie hacia el interior, que también es diferente en cada lugar, y se van a convertir en los 3 factores más importantes y aplicables a cualquier lugar natural o artificial de nuestro planeta para ese promedio de crecimiento que les menciono, de 1 centímetro cada 50 a 100 años de tiempo. Pero, al margen de esos 3 factores importantes y aplicables a cualquier lugar natural o artificial del planeta, en el caso puntual de este túnel, tenemos otro factor importante para el crecimiento de las formaciones que vemos, que vendría a ser el contacto físico o el contacto humano. Antes de entrar, a toda la gente que nos visita, como también a ustedes en la puerta más de una vez, les decimos a todos que no se puede tocar nada, ni de las paredes ni del techo, debido a que es un lugar que tiene mucho tiempo de abandono, las formaciones tienen tiempos muy lentos de crecimiento, y la idea de no tocar nada es la preservación de las formaciones que vemos, cuidar la estructura, el lugar, y que en un futuro, cuando vengan otros a conocerlo, también conozcan lo que nosotros conocemos hoy. Pero también deben imaginarse que es mucho más común de lo que creen, que mientras estoy hablando la gente igual les esté pasando la mano a las paredes y a los techos del lugar, y eso pasa todos los días y casi con el 100% de los grupos que traemos. No digo el 100% porque la gente se enoja, pero podría decir el 100% también, porque es en realidad mucho contacto voluntario y mucho contacto involuntario por la curiosidad que el ser humano tiene por naturaleza, ¿no? Entonces,
normalmente tienen contacto permanente y eso hace que estén más pequeñas, que estén rotas y que dejen de crecer, debido a que son formaciones que tienen estructura tubular, son huecas por dentro, como un tubo, un caño o una vena. Y por el interior de esa formación que es hueca o tubular, circula el agua. Y el goteo permanente, una y otra vez por el interior, deja el aporte mineral de la punta en el borde, una y otra vez, y esa acumulación mineral le va dando tamaño y crecimiento con el paso del tiempo. Entonces, cuando la gente le pone el dedo en la punta para ver cómo son, con la grasitud de la mano, la uña y la presión que generan, se hace en silencio, mejor chicos, ¿saben? Los 22, gracias. Porque si no estoy gritando y están todos hablando a la vez y no escuchamos nada, ¿sí? Entonces, si no quieren escuchar, me avisan y no hablo, ¿sí? Ordenémonos. Bien. Entonces, como les decía, cuando son más largas, 5 o 10 centímetros o más largas, son muy similares al cañito de una lapicera. Son finitas y son huecas por dentro. Entonces, como son rígidas, si las empujamos con el dedo o las agarramos, por muy poca facilidad, se quiebran. Y por ese motivo la gente se las lleva a la casa, las rompen, desaparecen, hay menos, y que las más grandes que había ya no existan dentro de este lugar. Teníamos estalactitas de 40 centímetros, de 30, de 20, de 15, de 10, de 5 centímetros, en gran parte del circuito que estamos visitando ahora, que ya no están en ningún lado, por lo que les menciono, y es que todos los días la gente les pasa la mano, al margen de que se los diga 75 veces en la puerta y 75 veces más cada vez que paramos, cuando me doy vuelta, les pasan la mano. Y por ese motivo desaparecen cada día, hay menos y las más grandes ya no están. Y dependiendo mucho de los minerales que las compongan, los colores que van a tener. Rojas, negras, blancas, naranjas, cambia el mineral, cambia el color, pero generalmente las más comunes de ver en documentales en la tele o en cavernas que podamos visitar en algún lugar del mundo son las blancas que ven ahora de carbonato de calcio, que son las más comunes de ver, ¿sí? Y todo esto se los menciono para que ustedes vean, lamentablemente, lo difícil e imposible que es cuidar los lugares que visitamos, siendo algo tan fácil como simplemente no hacer nada. Así de fácil es cuidar un lugar como este, que obviamente lo que digo no funciona y por eso cada día desaparece un poquito más lo que estamos viendo ahora. ¿Seguimos? Si les hace calor, se desabrigan un poco. Estoy sacando fotos. Estoy sacando fotos. También van a ir percibiendo corriente de aire mientras avanzan. Il clima está joya acá. Debido a que adentro la mina tiene unos túneles verticales que van a la superficie, por los cuales se genera oxigenación permanente al interior. Para evacuar el humo, el polvo, el tóxico y renovar el oxígeno. ¿Cómo quedar? Se van a poner mirando para este lado, ¿saben? De allá mirando para acá, ¿sí? Mirando para este lado. ¿Y qué más allá? Se llegan todos. Se van a poner mirando para este lado. Los más altos atrás y los menos altos adelante, así no se tapan entre ustedes y todos pueden ver. ¿Ven? Por lo tanto, más altos atrás, menos altos adelante, así todos ven. Bien, entonces se van a poner todos los menos altos adelante y los más altos atrás. Una forma escalonada para que todos puedan ver. ¿Saben? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es mirar ahí donde estoy alumbrando, y lo que van a ver ahí donde estoy alumbrando ahora es esa roca de color gris o celeste que está por ahí, que es exactamente la misma que está de este otro lado para los que están adelante, y la misma que compone toda la estructura de esta galería que estamos mirando ahora hacia el lado norte, ¿sí? Esa roca gris o celeste que está por acá es una roca de origen volcánico, se llama andesita de Andes,
Y todas las veces que perforaron túneles como el que estamos conociendo ahora, en búsqueda de esas vetas de oro y las encontraron, cada vez que encontraron oro dentro de este lugar, siempre ese oro estuvo concentrado, contenido o pegado, siempre pegado en esa roca volcánica que estamos viendo ahí. La razón es que el cerro Tomolasta, que es el que tiene las antenas en la punta, y a su vez también el cerro que contiene la mina en su interior, está compuesto por unas formaciones minerales que se llaman domos volcánicos. Se originaron hace 10 millones de años atrás en el tiempo, debido a que se produjo en ese momento un agrietamiento en la Tierra, algo muy similar a una erupción volcánica. ¿Vieron cuando en el colegio nos hacen dibujar un volcán? Que hacemos una montañita, y esa montañita en su centro tiene todo un canal por el cual circula la lava hacia la superficie, y cuando llega a la punta de ese volcán, desborda por los costados. Mira, algo muy similar a ese dibujo o a esa gráfica es lo que le sucedió al Tomolasta hace 10 millones de años atrás en el tiempo. Empezó a generarse presión desde el interior hacia afuera, y esa roca metamórfica que les mostré antes de entrar, que era como una masa de hojaldre, ¿se acuerdan? En esa roca que les mostré, ese plegamiento que les mostré afuera, con la presión del interior hacia la superficie, ese plegamiento que vimos con la presión empezó a abrirse, se formaron grietas en diferentes sectores sobre la base del Tomolasta, y por esas grietas y con la presión originada empezó a salir hacia la superficie de una textura espesa, pegajosa, algo similar a una masa de pan cruda, esta roca volcánica que ven acá hacia la superficie. Entonces empezaba a hacer presión desde el interior, abría esas grietas, salía hacia afuera, y a su paso fue encontrando partículas de oro, las fue agrupando, eso formó esas vetas de oro, y también las fue arrastrando por medio de esas grietas hacia la superficie. A medida que ese material salía hacia afuera e iba tomando contacto con el aire, se enfría, se endurece, se solidifica, y eso fue lo que causó que todas las vetas de oro que había en la mina siempre quedarán atrapadas, contenidas o pegadas en esa roca volcánica que estamos viendo, y siempre en sentido puntual y específico norte-sur, que es el sentido de todo el plegamiento que vimos afuera, que es lo que se empezó a abrir con la presión y dejó salir esa roca hacia afuera y contuvo todo el oro en ese sentido. Pero, al margen de eso, cuando se formó el lugar hace mucho tiempo atrás, algunas de esas vetas de oro expulsadas hacia afuera, también algunas de esas vetas de oro quedaron expuestas en la superficie. Entonces, con la erosión y el paso de los miles y millones de años, la superficie de cualquier lugar de nuestro planeta tiende a desgastarse, y todo ese material que se empieza a desprender de la superficie en forma de arena, que es un material que estaba compuesto por partículas de las rocas erosionadas de la superficie y también por partículas de esas vetas de oro que quedaron expuestas, todo ese material suelto, la lluvia y el viento se encargaron de arrastrar ese material suelto de la superficie desde las partes altas hacia las partes bajas, y esas son las partículas o las pepitas de oro que fueron a parar al sedimento del río con el tiempo, se fueron acumulando ahí durante 10 millones de años, y el río fue el lugar donde encontraron ese oro por primera vez en 1784. Lo encuentran en el río, empezaron a poblar el lugar, lo empezaron a extraer, y también con el tiempo fueron haciendo algunos estudios para determinar el origen de ese oro o de dónde provenía todo ese oro que estaba en el río. ¿Cómo se llama el río? Disculpame. Ahora estoy con vos. Sí. Entonces, para obtener esa información, hicieron algo simple, lógico, y que se hizo en muchos lugares del mundo antes, y fue seguir el curso del río, donde lo encontraron primero, que es el río Carolina, que tenemos en la puerta del túnel. Siguieron su curso, obviamente arriba para dar con su origen, y siguiéndolo, averiguaron que todas las nacientes del río de la Carolina, todas provenían de la punta del cerro Tomolasta. De esa forma, obtuvieron la información que necesitaban, que era su origen, o de dónde se generaba ese arrastre de oro que estaba en el río, y fue la información que los llevó a perforar túneles por más de 2,5 kilómetros, sobre toda la base del Tomolasta, con el fin de dar con esas vetas de oro y sacarlas de este lugar. Entonces, de alguna manera, todas esas vetas de oro del interior del Tomolasta, donde estamos ahora, vendría a ser todo ese oro que no alcanzó a salir por esas grietas hacia la superficie cuando se formó este lugar y quedó atrapado o contenido en su interior.
Entonces, para extraerlo de su interior, donde quedó atrapado o contenido, no había ninguna otra manera que no fuera haciendo túneles como este. Y con ese propósito, sobre toda la base se perforaron ingresos, todos en la misma dirección, que es oeste, que está la puerta, hacia el este, que es el interior, en forma transversal esas placas que les mostré, una tras otra hacia adentro, y en este lugar puntual donde estamos ahora, chocaron con una de esas vetas de oro y la persiguieron para sacarla, haciendo este túnel que se llama galería, hacia el norte que miramos ahora, y hacia el sur a sus espaldas, hasta que toda la extensión de esa veta de oro se termina. Cuando el recurso se agota, esta galería queda totalmente vacía hacia los dos lados, la dejan abandonada, regresan acá, siguen al frente, chocan otra y vuelven a hacer otra vez lo mismo hacia el norte y hacia el sur en la siguiente. Entonces este trabajo del nivel 0 que estamos conociendo ahora es el mismo trabajo que se multiplicó también desde este nivel 0 hacia arriba y también hacia abajo, una galería paralela norte-sur arriba de la otra, con el propósito de poder extraer cada veta de oro que encontraba. ¿Cuántas galerías se entienden más o menos? 6 hacia arriba del 0, 4 hacia abajo del 0. Entonces imagínense ustedes ir caminando por esta galería que tenemos acá, al sur o al norte, y en algún punto de ese circuito, un hueco en el piso, una escalerita de madera, y eso los va a llevar al -1 paralelo a esto, ¿no? Bajás por esa escalerita, estaríamos ahora en el -1, caminás en ese -1 al sur o al norte, otro huequito, otra escalerita, y eso te lleva al -2, al -3, al -4, ¿no? Y exactamente lo mismo para arriba también, un nivel arriba del otro con el mismo fin. ¿Y hay más galerías para allá? Sí, Entonces, este trabajo del nivel 0 es lo mismo que se hizo hacia arriba y hacia abajo. Y todo el material de arriba y todo el material de abajo lo tenían que traer acá al nivel 0, es la única puerta para sacar el material afuera. Entonces acá en el piso había rieles, el carrito que está en la puerta se trasladaba acá en el piso sobre rieles y traían el material al hombro en unas bolsas de cuero de los niveles de arriba y de los niveles de abajo, lo concentraban acá y hacia afuera para la planta, para la molienda y la separación. Para este lado, los que están adelante van a poder ver primero, hoy lo que van a ver es material del techo que ahora está en el piso, pero originalmente esta galería que ven tiene originalmente 22 metros de largo. Entonces si nosotros trepáramos por ahí, podríamos subir, bajar ahí del otro lado y hacer 22 metros, que es la distancia original que tenía. Se agotó el recurso, se abandonó, volvieron el otro extremo, lo mismo, y otra vez hacia el frente. Si miran ahí, van a ver que hay una estalactita, ¿ven? Un clavo oxidado. Ahí sobre la izquierda. Y si miran allá en el fondo, bien en el fondo, en el techo, se ven un par más, ¿ven? Amarillas. Que son las más grandes que van quedando dentro del lugar, básicamente por esa reja mágica que está enfrente, que hacen que la gente no pueda entrar a tocarlas y por eso siguen estando ahí, ¿no? Y así había muchas que ya no están por el contacto permanente. ¿Eso es un apuntalamiento? Y esto es una contención de piedra hecha por el hombre para soportar la estructura. ¿Sí? Todo esto que está apilado acá es contención. Entonces, 22 al norte, se agotó, se abandonó, y el sur, que es el otro lado, solo tiene 8 metros de largo, y ahí sí se ve el final original. Se agotó el recurso, se abandonó, volvieron acá, y otra vez al frente para hacerlo. Entonces, los que están adelante, si ya vieron, van a avanzar, y en la próxima galería van a parar de nuevo. Entonces, las linternas que ustedes tienen en los cascos apuntan a la cara de los que tienen enfrente, ¿saben? Por lo tanto, las pueden girar hacia arriba o hacia abajo, así no se molestan entre ustedes con la luz, ¿no? O las apagan, ¿no? Entonces, en un minutito, nosotros vamos a entrar para aquel lado que es el norte, y cuando nos acerquemos ahí, vamos a mirar para arriba, y lo que van a ver es un conducto vertical, un túnel que está perforado de ahí hacia arriba, hacia la superficie. Ese conducto vertical que van a ver se llama chimenea, tiene 62 metros de altura, y eso va a llegar afuera de la superficie. Está perforado a pico y pala como todo el trabajo del interior, de abajo hacia arriba, y con un propósito puntual que es ser el sistema de oxigenación permanente del lugar que estamos conociendo. Por medio de la chimenea que van a ver y del túnel por donde venimos entrando ahora, se genera corriente continua de aire una y otra vez, y eso oxigena el interior. Teniendo en cuenta
que cuando la mina estaba activa hace mucho tiempo atrás, había mucho humo, mucho tóxico de los sistemas de iluminación, había mucho polvo del trabajo que hacían mientras perforaban el lugar, y que todos los sistemas de iluminación que utilizaban funcionaban con fuego, y el fuego necesita algo muy necesario para mantenerse encendido, que es oxígeno. Y son las funciones básicas a cumplir por esas chimeneas que van a ver. Pero además de la oxigenación permanente, las mismas chimeneas también las utilizaban como salidas de emergencia, debido a que el lugar que estamos conociendo tiene una sola puerta para entrar y para salir, que es por donde entramos recién. Entonces, ante cualquier imprevisto, esas chimeneas iban a ser las vías de escape hacia la superficie. Entonces, cuando este lugar se trabajó, toda la estructura de la chimenea que van a ver, que es cuadrada, de los 4 lados, toda la estructura de esa chimenea tenía palitos o troncos, una y otra vez en toda la vuelta, en todo el circuito, formando escaleras para poder pisar, trepar y salir hacia la superficie. Hoy, gran parte de las escaleras ya no están, porque son túneles abandonados hace mucho tiempo, hay mucha humedad, y si ahora estuviese lloviendo, habría una enorme catarata de agua entrando por ahí. Entonces se mojan, se pudren, se caen, y por ese motivo no se ven en todo el circuito en la actualidad. Y si hoy nosotros camináramos afuera en la superficie, al ras del suelo, encontraríamos unos huecos cuadrados de un tamaño similar a lo que van a ver ahora, que son las entradas de esas chimeneas. Entonces, cuando empieza a llover, el agua empieza a entrar por ahí en mucha cantidad como una catarata. Y el agua que entra por esas chimeneas hacia el interior, en el camino encuentra tierra, piedras, sedimentos, semillas, cucarachas, pasto, todo lo que encuentre y lo trae hacia el interior. Ese sedimento que el agua trae por las chimeneas hacia adentro se queda en el piso. Y el agua se va para afuera, porque el piso tiene desnivel, ¿no? Entonces, como la corriente de agua es débil, no tiene fuerza suficiente para llevarse el sedimento para afuera. Entonces, el sedimento se queda, el agua se va. Y el sedimento que se queda se acumula, se acumula, se acumula, y eso va levantando los pisos de los túneles y los va tapando, y por esa razón el túnel donde paramos primero tenía el piso hasta por acá de tierra. Entonces, todo lo que esté de ahí para abajo fue desapareciendo con el tiempo y el desuso que la mina tiene. Y como somos muchos y el espacio para entrar ahí es poco, vamos a entrar en grupitos de unos 5 para que entren más cómodos, miren, salen, esperen acá otros 5 hasta que completemos la vuelta y van a cuidar la cabeza en el techo para que no se golpeen porque trabajamos. Cuiden la cabeza en el techo. Gran parte de la estructura de la escalera que funcionaba, y esos palitos marrones en el fondo también estaban en ese huequito que está acá abajo a la izquierda, ahí había uno, ahí había otro, y son iguales al tronco que está ahí en la derecha en el piso. ¿Ven en la derecha? En el piso. Ese tronco es uno de los palitos de esa escalera. Y si ustedes se estiran el brazo para acá o se quedan quietos, para percibir corriente de aire, una brisa continua, eso genera la oxigenación permanente hacia el interior y la oxigena. Ingresa por allá y sale por la boca. Permanentemente por acá, sí. Y está perforada de abajo hacia arriba y tiene 62 metros hasta llegar a acá. Entonces, si nosotros camináramos en la superficie, al ras del suelo habría un hueco de tamaño igual que es la entrada. Entonces, cuando llueve, el agua entra por acá. Ya está, vamos.